Muy buenas y bienvenida a esta asignatura de estrategias psicológicas para la promoción y mantenimiento de la actividad física, donde vas a aprender a incorporar estrategias motivacionales en tu trabajo como orientador o orientadora para mejorar la adherencia, los resultados y la satisfacción con aquellas personas que trabajes. Yo soy Unai Arrieta, soy psicólogo deportivo y desde hace más de 10 años trabajo tanto en la preparación psicológica de deportistas, entrenadores y equipos, pero también en diferentes servicios de orientación para la actividad física, orientando a las personas para que incorporen la actividad física en su vida diaria. En el primer módulo te explicaré los elementos que influyen en la adherencia de las personas a los programas de actividad física. En el segundo módulo conoceremos cuáles son las variables psicológicas que más influyen en la adherencia a los programas de actividad física. En el tercer módulo vamos a ver un paso a paso de una metodología muy concreta y específica para mejorar la adherencia de nuestros usuarios y usuarias en los servicios de orientación. Vamos a hablar y vamos a definir el rol psicológico del orientador y la orientadora. Muchos estudios científicos publicados en los últimos años han confirmado que la actividad física es la verdadera polipíldora para la salud. El movimiento es vida y sin movimiento la vida es inconcebible. A pesar de saber que el ejercicio físico es un elixir para la vida, el nivel de actividad física está disminuyendo a nivel mundial en todas las edades y los estilos de vida sedentarios se están incrementando. Según la OMS, la inactividad física es el quinto factor de riesgo de mortalidad. Tenemos la mejor polipíldora, la más barata y sin los efectos secundarios asociados a los fármacos convencionales, pero la gente no se toma este fármaco, la gente no se la toma. Esto pone en relieve la complejidad del problema que tenemos con la adherencia de los programas de actividad física y ciertos hábitos saludables. La gente sabe que es bueno, pero no le atrae, no le interesa. Incluso siente cierto rechazo hacia este tipo de actividades. Por otro lado, para muchas personas es más fácil comenzar un programa de actividad física que mantenerlo. Según algunas investigaciones, cerca del 50% de las personas que comienzan un programa de actividad física abandonarán el programa durante los primeros 6 meses. ¿Y en qué estamos fallando? Es la pregunta que me hago habitualmente. Los profesionales de la salud sabemos muchísimo sobre anatomía, biomecánica, fisiología, entrenamiento, nutrición, pero poco sobre las variables psicológicas y los procesos de cambio de comportamientos. Además, no asumimos uno de los cometidos importantes del orientador, la orientadora en este caso, tiene que ser influir sobre el funcionamiento psicológico y comportamental de las personas con las que trabajamos. Creo sinceramente que la psicología es una de las ciencias aplicadas que más puede ayudar al orientador o orientadora a realizar su trabajo, pues se centra en comprender, evaluar y modificar la conducta. Los orientadores y las orientadoras pueden y deben influir sobre el funcionamiento psicológico de las personas con las que trabajan, potenciando su motivación, controlando su nivel de estrés, fortaleciendo la autoconfianza o logrando una atención apropiada en cada momento concreto. Para ello, debemos aprender a aplicar correctamente estrategias psicológicas sencillas, pero eficaces como parte de nuestro método habitual de trabajo. Los elementos que afectan al comportamiento de nuestros usuarios y usuarias los podríamos categorizar en dos grandes factores. Factores personales por un lado y factores ambientales por otro lado. En cuanto a los factores personales, sabemos que el género, la edad o el sobrepeso afectan mucho en la práctica de la actividad física. Los hombres, por ejemplo, tienden a hacer más ejercicio físico. La actividad física disminuye según la edad y el sobrepeso y la obesidad se asocian negativamente con la actividad física. Existen factores personales psicológicos como la motivación o la autoeficacia muy importantes en la práctica de la actividad física y que diferencia a las personas que más practican.
Las creencias y las expectativas sobre los beneficios de la actividad física también están asociadas con el aumento de la práctica. Las personas comienzan programas de actividad física por diversas razones. A pesar de los beneficios sociales, de salud y personales que pueda aportar la actividad física, muchas personas todavía no se deciden a hacer ejercicio físico, generalmente citando las siguientes razones percibidas: falta de tiempo, falta de energía, falta de motivación. Es importante que entendamos que estas son las percepciones que muchas veces las personas tienen. Estas percepciones hay que tenerlas en cuenta para poder ayudar a nuestros usuarios y usuarias. Uno de los cometidos importantes del orientador o la orientadora es cambiar la percepción de nuestros usuarios o usuarias respecto a la actividad física y respecto a su propia capacidad. Los factores ambientales pueden facilitar y dificultar la realización regular de actividad física. Estos factores pueden ser el entorno social, la familia, los amigos, el entorno físico, el clima, el tiempo, la distancia a las instalaciones deportivas o las características de la actividad física y la intensidad, la duración del ejercicio físico. Existen características socioeconómicas llamadas determinantes sociales de la salud que influyen mucho en la práctica de la actividad física y la salud, que son el nivel socioeconómico y el nivel educativo de las personas. Las personas con un nivel socioeconómico y educacional más alto tienden a ser físicamente más activos. Las personas con un nivel socioeconómico más bajo tienen muchas barreras para ser activos. La cultura y el origen étnico parecen ser factores importantes también en la adherencia a los programas de actividad física. Un factor determinante es el apoyo social. Por ejemplo, la pareja puede tener una gran influencia en la adherencia a los programas de actividad física. El apoyo familiar también puede resultar de gran ayuda. El entorno físico es importante en la participación de las personas en los programas, sobre todo a nivel comunitario. Probablemente una de las principales razones de la actual epidemia de estilos de vida sedentarios e inactivos sea el entorno físico moderno, que incluye barreras formidables para realizar la actividad física. Tanto la distancia percibida como la distancia real al centro deportivo, del centro de fitness, desde el hogar o el trabajo, son factores que afectan constantemente a la hora de elegir realizar ejercicio físico y adherirse a un programa de ejercicio físico. Pero la intensidad de la actividad física también puede resultar un factor importante. Todo indica que las intensidades moderadas, donde los participantes obtienen un afecto positivo y agrado con la práctica, generan mayores niveles de adherencia. Los estudios también indican que la adherencia a los programas de ejercicio físico son mayores cuando los participantes entrenan en el 50% o menos de su capacidad aeróbica. Las personas, especialmente las inactivas, obesas o ambas, que eligieron intensidades que les generaban afecto positivo, mostraron mayores niveles de adherencia, especialmente con personas inactivas o con cierta obesidad. Si la práctica genera afecto negativo, esto puede resultar contraproducente. Las actividades vigorosas tienen mayor riesgo de lesión y también mayor abandono. Si una persona trata de hacer demasiado en las primeras semanas, puede tener riesgo de abandono. Es mejor realizar un trabajo progresivo. Todo indica también que hay mayor adherencia a entrenamientos cortos y con más frecuencia. Además, se ha demostrado que los entrenamientos cortos pueden ser también eficaces. Muchas veces las actividades grupales favorecen la adherencia. El estilo de liderazgo del orientador-orientadora es fundamental también a la hora de mejorar. En cuanto al comportamiento y el cambio de hábitos, existen
ciertos mitos que son importantes cuestionarlos. A veces se escucha que solo uno debe esforzarse más para poder cambiar comportamientos, o que el cambio de comportamiento es el resultado de un sistema perfecto y correcto, o que todo se puede lograr con la motivación adecuada. Evidentemente, cada uno de estos elementos o factores es importante. Es necesario el esfuerzo para cambiar conductas y hábitos. Es útil un sistema. La motivación es muy necesaria. Nuestro entorno también le da forma a nuestro comportamiento. Y establecer objetivos eficaces puede darnos una dirección en ese cambio de comportamientos y de hábitos. Es importante que entendamos que todas las personas tienen la capacidad de cambiar. Aunque algunas cosas pueden dificultar el cambio, como son la edad, enfermedades, el entorno, siempre podemos hacerlo de alguna manera. Debemos equilibrar la aceptación con la actuación para cambiar. Aceptar aquellos elementos que no podemos cambiar y actuar sobre aquellos elementos que sí podemos cambiar. Debemos entender también que el comportamiento es muy complejo. Es una consecuencia de la interconexión de nuestra fisiología, nuestra psicología y nuestro entorno. Por tanto, están involucrados nuestro cerebro y el resto de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras relaciones, nuestro entorno, nuestra posición dentro de la sociedad, etc. Y todo comportamiento es un intento de resolver un problema, aliviar el sufrimiento, buscar una recompensa o algún otro propósito. Ningún comportamiento es aleatorio. Todo comportamiento, aunque aparentemente sea tonto, irracional, compulsivo o no deseado o poco saludable, es un intento de nuestro organismo para hacer frente a situaciones difíciles. Aunque el cambio es muy complejo, es posible de realizarlo, pero es necesaria una perspectiva biopsicosocial de la salud. Tenemos que desarrollar una forma de trabajar empática y compasiva con nuestros usuarios y usuarias, amable, sin juicio. Una actitud de aceptación, aceptar la diversidad y aceptar la complejidad humana. La práctica constante de acciones pequeñas y simples es el núcleo del método de cambio. Tenemos que esperar que esas pequeñas acciones pueden tener grandes efectos en todos los dominios de la vida y en la vida de los demás. En definitiva, tenemos que integrar en nuestro trabajo el modelo sistémico. Tenemos que entender a nuestros usuarios y usuarias como un sistema complejo, compuesto de muchas partes bio, psico y sociales, interconectadas, interactivas e interdependientes. A la hora de trabajar con nuestros usuarios y usuarias, no podemos cometer el error de sugerir a la persona que el control de su vida es externa. Con frecuencia vamos a encontrar personas que estarán más pendientes de lo que no pueden controlar que de lo que quizá al depender más de ellos podrían hacer para mejorar su salud y su situación. Y esto provoca que bajo la justificación de que no puedo hacer nada, se queden parados, quejándose, lamentándose y hagan menos de lo que sería posible hacer. Es conveniente aceptar lo que no depende de uno y plantearse la pregunta de ¿qué puedo hacer yo en esta situación? Y centrar los esfuerzos en esos elementos controlables. Una de las habilidades del orientadora consiste en ayudar a las personas a aceptar lo que no pueden controlar y centrarse en lo que, al depender más de ellos, podrían hacer para satisfacer una determinada situación o necesidad. Vamos a aprender estrategias para modular las 3 variables psicológicas
más importantes en la adherencia de las personas a la actividad física: la motivación, el estrés y la autoconfianza. Son 3 variables psicológicas que todo orientador o orientadora debe conocer y dominar. Son 3 variables psicológicas que van a explicar en gran medida la disposición psicológica de la persona para que se ponga en marcha con programas de actividad física y se mantenga en el tiempo con estos programas. Porque no se trata solo de comenzar, sino también de mantener. La motivación es el interés que tiene la persona sobre la práctica de la actividad física. La autoconfianza es la creencia que tiene sobre su capacidad para llevar a cabo con éxito planes de trabajo. Y el estrés sería la percepción de amenaza que puede tener la persona respecto al plan u otros elementos de su vida personal, laboral o social. Como podremos observar las personas con las que vamos a trabajar, la disposición a comenzar con un plan puede venir explicado sobre todo por la motivación que tiene la persona, esto es, por el interés que tiene. Pero ojo, también puede venir por el estrés, en este caso en forma de miedo a enfermar, miedo a tener algún problema de salud. El interés, esto es la motivación por la actividad física o algún programa de actividad física y todos los beneficios que esto le puede aportar a la persona, le llamamos la activación positiva. Es cuando es la motivación principalmente la que provoca esa activación. Es el interés por el reto, el deseo de conseguir objetivos, incluyendo los incentivos y el reconocimiento social, la búsqueda de sensaciones positivas, el interés a mejorar la salud, el bienestar, el funcionamiento diario. Pero como decíamos, una persona también puede comenzar un programa de actividad física por miedo a algún problema de salud o a las consecuencias que pueda tener, al temor, a la incertidumbre por problemas de salud, a la insatisfacción, a la frustración, etc. Este miedo puede ser una ventaja inicial muy buena para iniciar un programa de actividad física, pero conforme se va disipando, aumenta la probabilidad de que la adherencia disminuya. Para que una persona que haya comenzado un programa de actividad física, sea por interés o sea por un estrés, y se mantenga adherido a ese programa, es fundamental desarrollar la autoconfianza. Sin la autoconfianza no va a poder seguir motivado, porque es probable que le parezca muy amenazante el programa. Si la persona desarrolla la percepción de competencia, conseguiremos neutralizar la percepción de amenaza que pueda tener sobre la práctica y de esta manera siga motivado y enganchado. La motivación es el grado de interés de una persona por hacer algo o conseguir algo. Cuanto mayor es ese interés o esa fuerza, más dispuesto está la persona para realizar todas las acciones para que conducen a lograr ese objetivo deseado. Por tanto, la motivación es un aspecto decisivo en el ámbito de la actividad física y salud, pues determina la disposición de la persona para dedicarse, sacrificarse, cuidarse y esforzarse, concentrarse, ser perseverante, tolerar la adversidad y no conformarse. La motivación genera una energía positiva, una activación positiva, salvo en dosis muy elevadas e incontroladas, es clave para involucrarse en una actividad. La motivación incide en el nivel de compromiso de la persona, su adherencia a los entrenamientos, su determinación, su esfuerzo, su persistencia y su tolerancia a la adversidad. Por tanto, es clave en la actividad física y salud. La orientadora debe estar permanentemente alerta respecto a la motivación de las personas a su cargo y acertar en las estrategias para seguir y mantener una motivación elevada. Para poder influir en la motivación de nuestros usuarias es conveniente distinguir entre motivación básica y motivación cotidiana. La motivación básica se refiere a la base estable de la motivación, que determina el compromiso de una persona con su actividad. Tiene que ver con el interés de la persona, en este caso con la actividad física o el ejercicio físico y los resultados que puede. La motivación cotidiana se refiere al interés de la persona por la actividad diaria y tiene que ver fundamentalmente con el atractivo del ambiente, por ejemplo, de la realización de actividad física o ejercicio, el disfrute, la satisfacción con las acciones llevadas a cabo.
La motivación básica y la motivación cotidiana están relacionadas y se complementan entre sí. Existen diferentes variables que afectan a la motivación. Por un lado están las necesidades e intereses de las personas. Las necesidades de las personas pueden ser diversas y mayores o menores según los casos. Se comenta que las personas tenemos algunas necesidades básicas o motivaciones básicas, la necesidad de autonomía, esto es, de decidir sobre nuestros aspectos de la vida, la necesidad de competencia, la necesidad de sentirnos capaces y competentes y la necesidad de relacionarnos. En relación con las necesidades y los intereses se encuentran los beneficios que las personas pueden conseguir y los costes que deben pagar para conseguir estos beneficios. En gran parte, la motivación depende del atractivo de los beneficios que se pueden conseguir realizando la actividad física o ejercicio físico y de los costes necesarios para conseguir tales beneficios y de la relación que existe entre los beneficios y costes. Para conseguir una motivación básica, elevada y estable, es importante que, habiendo valorado los posibles beneficios y los costes correspondientes y la relación entre los beneficios y los costes, los usuarios, las usuarias adquieran el compromiso de lograr esos beneficios afrontando tales costes. Para ello, es conveniente que participen y se involucren activamente en estas decisiones, en lugar de adoptar un papel pasivo, aceptando aparentemente las decisiones que toma el orientador o la orientadora. Así, para conseguir una buena motivación, es mejor que el orientador o la orientadora, en lugar de decidir por su cuenta los beneficios que podrían satisfacer a las personas y los costes que estos estarían dispuestos a afrontar, escuche sus deseos y opiniones, analice con ellos y ellas las ventajas e inconvenientes de las posibles alternativas y deje que la decisión final sea de la persona. En ocasiones, adquirir un compromiso es difícil porque existen conflictos de intereses. En el ámbito de la actividad física y ejercicio físico es frecuente que surjan conflictos de intereses cuando, por cualquier motivo, se considera necesario realizar cambios significativos en el funcionamiento de la persona, por ejemplo, aumentar el nivel de actividad física. Para intentar aumentar la motivación, en este tipo de casos, el orientador o la orientadora debe hablar con sinceridad con la persona y explicarles las ventajas del cambio que propone o las necesidades reales del cambio. Para estimular el interés y la motivación por la actividad y sus posibles consecuencias positivas, el orientador o la orientadora, a través de la comunicación con sus usuarios y usuarias, debe utilizar las siguientes estrategias. Por un lado, identificar aquellos intereses individuales, reflexionar sobre los beneficios y los costes, utilizar modelos relevantes, establecer objetivos eficaces y aportar buenos feedback y buenos reforzamientos. El modelado es una estrategia muy útil para potenciar la motivación. Básicamente, consiste en presentar a nuestro usuario o usuaria un modelo significativo que represente un ejemplo a imitar. A través de esta estrategia se le puede hablar a nuestro usuario o usuaria de alguna otra persona modelo que anteriormente ha conseguido hacer el cambio, ha comenzado, por ejemplo, a ser más activa, a hacer más actividad física y de esta manera a obtener los beneficios esperados, pero afrontando también los costes, esto es el esfuerzo, sacrificio, similares a los que ahora nuestro usuario o usuaria debe afrontar. Este tipo de estrategias favorece que el usuario o usuaria tenga más interés por comenzar con el programa de actividad física porque observan un ejemplo llamativo que en principio les gustaría imitar. Debemos distinguir dos tipos de modelos: modelos expertos y modelos competentes. Los modelos expertos son personas de cierto reconocimiento y prestigio, y los modelos expertos, personas más cercanas que han recorrido ya un camino. Al elegir los modelos es importante que estos sean significativos para nuestros usuarios, usuarias. Es decir, no sirve cualquiera, solo aquellos que signifiquen algo y que por tanto despierten el interés de nuestros usuarios, usuarias por imitarlos. Y por otro lado, que el usuario o usuaria considere que se trata
de un ejemplo cercano que verdaderamente puede ser imitado. Además, es importante que los modelos hayan conseguido objetivos parecidos a los que ahora pretende conseguir nuestro usuario o usuaria, y que también que haya asumido costes similares a los que va a asumir en estos momentos. Cuando el orientador utiliza el modelado, debe destacar fundamentalmente dos aspectos en la metodología. Uno, el objetivo a imitar, es decir, la conducta del modelo que debe ser imitada, esto es, el beneficio a conseguir. Y dos, el camino seguido por el modelo para poder dominar esa conducta, esto es, los costes necesarios para poder alcanzar esos objetivos. De esta manera, la utilización de modelos puede contribuir a aumentar y mantener la motivación elevada de nuestros usuarios y usuarias. El establecimiento de objetivos es una estrategia psicológica muy eficaz para potenciar el compromiso y la motivación de nuestros usuarios y usuarias. Por lo general, tenemos que ayudar a los usuarios y usuarias a establecer objetivos específicos que les resulten interesantes, les parezcan alcanzables y la consecución sea gratificante. Tenemos que distinguir entre objetivos de resultado y objetivos de realización o de ejecución. Los objetivos de resultado, como su nombre indica, se refieren a los resultados que quieren lograr nuestros usuarios, usuarias, ¿vale? Ser más activos, más activas, mejorar alguna capacidad física, alguna condición física, mejorar su composición corporal, etc. En cambio, los objetivos de realización se refieren a las conductas o comportamientos que los usuarios o usuarias deben realizar para tratar de alcanzar esos resultados deseados. Los objetivos de realización se refieren, por tanto, a la ejecución de esas conductas que constituyen la llave y la clave para alcanzar los objetivos de resultado. Es importante que los usuarios y usuarias entiendan que el cumplimiento de estos objetivos de realización no garantiza al 100% la consecución de los resultados, pero que aumenta la probabilidad de que así sea, y es el único camino que el usuario o usuaria tiene para intentarlo. Estos objetivos son muy importantes porque le ayuda al usuario o usuaria a que se centre y se ocupe en una variable que depende 100% de él o de ella, es decir, de su comportamiento o de su conducta, a diferencia de los resultados que pueden depender también de otros factores que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, los objetivos de realización son un buen indicador de progreso y ayudan a realizar una evaluación sencilla. Si se utilizan adecuadamente los objetivos de realización, conseguiremos aumentar la percepción de control de nuestros usuarios y usuarias, y esto incrementará el interés, potenciará la autoeficacia y fortalecerá la motivación respecto a los programas de actividad física. En líneas generales, conviene combinar objetivos a largo plazo con objetivos a corto plazo. Los objetivos a largo plazo señalan una meta al final a la que se pretende llegar, ayudan a orientar la dirección correcta en la que se debe avanzar y mantener la motivación en ese camino. Por su parte, los objetivos a corto plazo deben ser pasos progresivos hacia la meta final. Nos van a ayudar a dirigir la conducta cotidiana, mejorar la motivación diaria, a fortalecer la autoeficacia y a percibir que se está más próximo al objetivo final. La combinación apropiada de ambos tipos de objetivos puede ser de gran ayuda en el ámbito de la actividad física. Para establecer buenos objetivos, habría que combinar los diferentes objetivos. En primer lugar, es interesante que el usuario o usuaria reflexione sobre los objetivos que le gustaría conseguir a medio o largo plazo. Además, conviene evaluar la viabilidad de estos objetivos en la fecha prevista. De esta manera podemos plantear la necesidad de replantear los objetivos o la fecha aproximada para conseguirlos. A partir de aquí, se debe decidir si los objetivos a medio y largo plazo se encuentran demasiado lejos o si conviene plantear objetivos intermedios más cercanos.
En caso afirmativo, se puede incluir objetivos intermedios de resultado y de realización. Seguidamente, hay que plantear objetivos de realización a corto plazo, que en principio no sean ambiciosos cuantitativamente. Tenemos que conseguir que nuestros usuarios y usuarias perciba que son alcanzables y muy poco amenazantes para que se sienta confiado o confiada y se decida a hacerlos. De esta manera potenciaremos la motivación para seguir adelante. Así, tras el planteamiento de objetivos finales, objetivos intermedios, es aconsejable centrarse en el planteamiento de objetivos de realización más cercanos que constituyan aproximaciones sucesivas a los objetivos intermedios. En la medida que se vaya alcanzando estos objetivos y se compruebe la capacidad del usuario o usuaria para conseguir y para seguir avanzando, la dificultad de los objetivos podrá ir aumentando y también se podrá distanciar la fecha de consecución. El feedback es la información que el usuario o usuaria recibe sobre su propia ejecución y sus efectos, constituyendo una estrategia sumamente eficaz al proporcionar reforzamiento, aumentar el conocimiento sobre su progreso y su percepción del control sobre la situación de llevar a cabo ciertas acciones. Por ejemplo, un usuario o una usuaria que se encuentra motivado o motivada por un objetivo, por ejemplo, ser más activo o más activa, se está esforzando para conseguirlo, necesita recibir información precisa sobre su conducta o comportamiento para que la motivación se mantenga y se fortalezca. El feedback permite que el usuario o usuaria controle su progreso hacia los objetivos establecidos. Cuando es favorable, resulta gratificante y potencia la motivación para seguir esforzándose. Cuando es desfavorable, ayuda a saber cuál es exactamente la conducta o el comportamiento en la que deben mejorar. Y por esta vía también puede ser motivante si los usuarios o usuarias perciben que la mejora se encuentra a su alcance. El usuario o usuaria puede obtener feedback por diversos conductos o vías. Sin embargo, para aplicar el feedback como técnica psicológica implica que el orientadora debe controlar apropiadamente la información que recibe el usuario o usuaria sobre lo que hace, evitando y minimizando los indicadores incorrectos que los usuarios o usuarias pueden recibir por otras vías. El orientador puede y debe utilizar diferentes formas y canales para dar el feedback. Puede ser a través de un feedback verbal a nivel presencial, videollamada o por teléfono. Puede ser también un feedback a través de WhatsApp o un chat, a través de un vídeo. O también el orientador puede facilitar algún autorregistro donde el usuario o la usuaria recoja algunas métricas como los pasos, el ejercicio físico realizado, las comidas, el sueño, etc. En cualquier caso, el orientador debe partir del establecimiento de objetivos concretos, definiendo claramente la conducta, el comportamiento que se pretende llevar a cabo. Y el feedback debe referirse a esa conducta específica con la mayor precisión posible. Cuando el feedback es desfavorable porque el usuario o la usuaria no ha actuado correctamente, el orientador debe explicar además cómo debe actuar en futuras ocasiones para mejorar su actuación. De lo contrario, el usuario o la usuaria se encontrará indefenso al no saber qué debe hacer para rendir mejor y en estas condiciones disminuirá su motivación. El reforzamiento consiste, como dice la palabra, reforzar las conductas apropiadas de la persona con el fin de desarrollar y consolidar conductas habituales. El reforzamiento es una estrategia psicológica muy eficaz para potenciar la motivación de las personas. Para reforzar las conductas apropiadas existen dos posibilidades. Una,
La más frecuente consiste en aplicar un estímulo positivo o gratificante como consecuencia de la conducta que se pretende reforzar, provocando así que sea más probable que dicha conducta vuelva a repetirse. Esta estrategia se denomina reforzamiento o refuerzo positivo. La otra posibilidad consiste en retirar un estímulo negativo como consecuencia de la conducta que se quiere reforzar. De esta manera, al eliminar este estímulo, es más probable la realización de dicha conducta. Esta estrategia se denomina reforzamiento o refuerzo negativo. Los reforzadores más eficaces son aquellos intrínsecos a la propia actividad, por ejemplo, a la realización de la actividad física o ejercicio físico. Por tanto, la primera idea que tenemos que tener en cuenta es que las actividades que diseñemos para nuestras personas con las que trabajamos deberían ser per se inmediatamente reforzantes, es decir, según las preferencias individuales, deberían ser entretenidas, que distraigan de los quehaceres diarios, divertidas, desafiantes, interesantes desde una perspectiva intelectual, que alivien el malestar general y los síntomas fisiológicos adversos, que aporten sensaciones agradables, que faciliten las relaciones sociales gratificantes, que fortalezcan la autoeficacia y la autoestima. Por tanto, es muy importante que la selección de objetivos, actividades y planes de trabajo que hagamos para las personas con las que trabajemos resulten muy reforzantes. Sin embargo, al inicio de un programa de actividad física, debido a la poca capacidad física que pueda tener la persona y en consecuencia a las pocas oportunidades que puede tener para percibir los reforzamientos intrínsecos de la propia actividad, puede resultar necesario incorporar lo que denominamos reforzamiento extrínseco. El objetivo del reforzamiento extrínseco o ajeno a la propia conducta es que la persona que inicia un programa de actividad física perciba que obtiene estímulos gratificantes contingentes a la actividad, con el objetivo de aumentar la probabilidad de que se adhiera a los programas de actividad física y de esa manera existan más oportunidades para que perciba las sensaciones agradables intrínsecos que puede generar la actividad física. En el ámbito de la prescripción de actividad física podemos utilizar diferentes reforzadores o estímulos en función de las preferencias y los recursos de la persona y del entorno en el que se realiza la actividad física. Podemos distinguir dos tipos de reforzadores: los reforzadores materiales y los reforzadores sociales. Los reforzadores materiales son objetos tangibles que tienen un valor para la persona. Una interesante estrategia de reforzamiento material en este ámbito es la aplicación del principio de Primark. Este principio consiste en utilizar como reforzador alguna actividad que le gusta realizar a la persona, convirtiendo esta actividad en una contingencia inmediata o muy cercana a la práctica de actividad física. Pero como hemos comentado, además del reforzamiento material, existen los reforzadores sociales. Los reforzadores sociales son muy valiosos e incluyen el respeto, el reconocimiento, la aprobación, la atención del orientador o orientadora o el feedback verbal. Los orientadores debemos de ser muy generosos en el reforzamiento social, porque no solo va a ayudar a consolidar la práctica de la actividad física, sino que va a favorecer un ambiente de trabajo mucho más agradable y positivo, que al mismo tiempo va a contribuir a la mejora de la adherencia. De hecho, la clave del reforzamiento es que la persona perciba que lo obtiene gracias a lo que ellos hacen o ellas hacen. De esa forma conseguirán una gratificación interna muy valiosa y sabrán cómo lograrlo de nuevo en futuras ocasiones. Por otro lado, es importante que los orientadores y orientadoras apliquen el reforzamiento lo antes posible, señalando, cuando pueda existir confusión, la razón por la que se aplica el reforzamiento. Las conductas que en general deben ser reforzadas por los orientadores o orientadoras pueden incluirse en las siguientes categorías: conductas de toma de decisión, movimientos o gestos técnicos, conductas de esfuerzo, conductas que impliquen una buena concentración, conductas que impliquen creatividad, autocontrol, cooperación o comunicación.
La autoconfianza es la confianza que nuestro usuario o usuaria tiene en sus propios recursos para alcanzar un determinado objetivo. Pero no es estar convencido a ciegas porque sí, porque hay que estarlo, ni hacer declaraciones como seguro que lo consigo o no puedo pensar en no conseguirlo, ni aparentar que uno está convencido de poder conseguir lo que se ha propuesto. La autoconfianza es un estado interno de fortaleza psicológica que implica un conocimiento real de la dificultad, del objetivo, de los recursos propios que uno puede utilizar para conseguir ese objetivo y, en función de todo ello, de las posibilidades realistas que uno tiene para lograr ese objetivo. Por lo tanto, la autoconfianza se fortalece cuando el usuario o la usuaria percibe que es eficaz controlando las situaciones que tiene que afrontar. La percepción de autoeficacia determina la autoconfianza de las personas y afecta considerablemente en sus acciones. Como veremos, la autoconfianza favorece que nuestros usuarios o usuarias sean más perseverantes para conseguir sus objetivos de actividad física. Favorece que se encuentren más motivados o motivados. Favorece también que se esfuercen más en los momentos difíciles y adversos. Favorece que se recuperen mejor de las recaídas o los abandonos. En definitiva, favorece que se centren en lo que verdaderamente pueden hacer en cada momento. Las personas necesitamos percibir que controlamos las cosas que nos importan, es decir, que con nuestra propia conducta somos capaces de influir en tales cosas. La percepción de control es la base de la autoconfianza y un aspecto decisivo de la fortaleza psicológica. En el polo opuesto se encuentra la indefensión. La persona que se siente indefensa percibe que no puede influir en las cosas que le interesan, llegando a la conclusión de que haga lo que haga no depende de su propia conducta. La indefensión provoca una baja autoconfianza, además de frustración, ansiedad, rabia, desánimo, pérdida de motivación y pasividad. Por tanto, uno de los objetivos importantes de los orientadores es fortalecer la percepción de control y evitar la indefensión de nuestros usuarios o usuarias. Entre las medidas a adoptar se encuentran las siguientes. Propiciar que nuestros usuarios y usuarias desarrollen habilidades que les permitan controlar las cosas importantes. Involucrar a las personas en los procesos de toma de decisiones que les afecten. Establecer objetivos que, además de interesantes, resulten alcanzables y puedan propiciar experiencias de éxito controlado. Especificar lo que se espera de cada persona de la manera más concreta posible. Relacionar claramente las recompensas a la consecución de objetivos concretos que se puedan medir. Evaluar el rendimiento de nuestros usuarios o usuarias en función de lo que se les ha pedido. Diferenciar las conductas de los resultados. Aunque el objetivo puede consistir en alcanzar un determinado resultado, por ejemplo, ser más activo, más activa, es importante también tener en cuenta las conductas que aumentan la probabilidad de tales resultados, con independencia de que se consiga o no. Reforzar las conductas que impliquen control y destacar las conductas que impliquen control de posibles modelos a imitar. Fortalecer la autoconfianza estimula la motivación. En muchos casos, la motivación de nuestros usuarios, usuarias puede ser alta, incluso muy alta, pero puede estar eclipsada por una sensación de ineficacia, falta de control e incluso un estado de indefensión. En estos casos, si no confían en que pueden lograr esos objetivos, la motivación decaerá. Sin embargo, si verdaderamente confían, esa motivación se potenciará. Potenciar la autoconfianza de nuestros usuarios, usuarias, es un aspecto muy importante para prepararlos a enfrentarse a las situaciones de mayor dificultad. Un complemento imprescindible de la motivación y a veces el cauce por el cual se estimula esta. Estas son algunas de las estrategias psicológicas que todo orientador debería de incorporar en su trabajo para fortalecer la autoconfianza de sus usuarios y usuarias.
La metodología que proponemos consta de 6 pasos. 1. Conectar e invertir en empatía. 2. Evaluar. Evaluar no solo aspectos relacionados con la capacidad física o hábitos, sino también evaluar variables psicosociales. 3. Elaborar un plan centrado en la persona, teniendo en cuenta sus necesidades, preferencias y recursos. 4. Ayudar a la persona a preparar la actuación y a tomar decisiones. 5. Monitorizar el progreso. Y 6. Ajustar el plan. Yo diría que es el paso más importante, la llave maestra que va a facilitar todo el proceso con las personas que trabajamos. Si no conseguimos conectar con la persona, va a ser muy complicado facilitar cambios. Estos objetivos se tienen que conseguir lo antes posible y alimentarlos durante todo el proceso. Para ello, el orientador debe dominar ciertas habilidades comunicacionales e interpersonales. Es algo que resulta obvio, pero no por eso se debe infravalorar pensando que sucederá sin hacer nada. Las comunicaciones y conversaciones con nuestros usuarias conlleva un enorme sobreesfuerzo atencional, emocional y de relación interpersonal eficaz. Por lo que conducirla con acierto requiere frescura, requiere habilidad, agilidad mental para poder captar las necesidades y señales y en función de eso aplicar las estrategias con acierto. Sin embargo, al igual que sucede con otros profesionales del ámbito de la salud, muchos orientadores se preocupan por adquirir conocimientos sobre el entrenamiento, la fisiología, la biomecánica, las patologías, pero se olvidan de desarrollar la mayor tecnología punta que un orientador dispone, que es la comunicación. El orientador que no es capaz de comunicar de manera eficaz con sus usuarias, está condenado a ofrecer un servicio de baja calidad. Para realizar su cometido, el orientador debe disponer de una serie de habilidades interpersonales que le permitan establecer y mantener una buena relación con las personas. Sin esta base, la conexión con los usuarias es inviable. El objetivo principal de la relación y comunicación del orientador tiene que ser que la persona se sienta cómoda, respetada y digna. Esta estrategia debe ser clave desde el primer momento, ya que de lo contrario será difícil establecer una buena relación con las personas y que ésta se abra y participe de manera activa y proactiva. Cuando una persona se encuentra cómoda y se siente respetada y digna, se abre más mentalmente, comparte más experiencias y está más dispuesto a involucrarse. Para que la persona usuaria se encuentre cómodo, el orientador debe ser amable, tratar con respeto, no intimidar y no avasallar con preguntas y comentarios amenazantes. El respeto a la persona es un aspecto esencial. La persona que se siente respetado se encuentra más cómodo, se siente más digno y se abre más. Respetarlo como persona sin juzgarlo es una premisa básica que todo orientador debe cuidar y demostrar continuamente a lo largo de todo el proceso de la orientación. La empatía se produce cuando la persona percibe que el orientador es capaz de ponerse en su lugar. Algunas personas creen que tienen empatía porque comprenden a la persona con la que están hablando. Sin embargo, es la percepción de esa persona lo que cuenta. Para que se produzca la empatía, el orientador debe actuar consecuentemente con ese objetivo, es decir, debe invertir en empatía, haciendo cosas que propicien empatía. Para invertir en empatía existen 2 elementos claves. Escuchar con verdadero interés y cercanía lo que el cliente, o en este caso usuario, expresa, y mostrarle que sin juzgarlo se le comprende y se está en la misma sintonía emocional que él o en una que sea compatible con esta. Para activar estos elementos, las técnicas que corresponden al lenguaje no verbal, paralingüísticos y verbales juegan un papel trascendente.
pero solo serán eficaces si reflejan una actitud natural y sincera del orientador, aceptando a la persona, conectando emocionalmente con él o con ella y comprendiendo sus necesidades. El primer paso para transmitir empatía es que la persona sienta el respeto sincero del orientador, que perciba que éste lo acepta con naturalidad en un plano de igual a igual, sin más distancia que la normal en el ámbito profesional. Si por el contrario perciben un aire de superioridad, una lejanía o un rechazo, la empatía será prácticamente imposible. Escuchar atentamente es un elemento fundamental. El contacto visual, la expresión facial y la postura y la expresión corporal deben transmitir que el orientador está abierto a comprender sin juzgar. Es importante que la persona no se sienta amenazada, por ejemplo, por una proximidad física excesiva que invada su espacio, un contacto visual intenso, gestos que le hagan percibir contrariedad, desaprobación o rechazo, o un orientador que muestra tensión, impaciencia, un exceso de motivación. Tampoco ayuda que la persona perciba que el orientador tiene cierta indiferencia o aburrimiento, o que no se entera de lo que se está diciendo. Si mientras habla la persona, en lugar de escuchar con atención, el orientador está pensando en lo que va a decir cuando aquella persona se calle, lo más probable es que la persona perciba que el orientador no le interesa o no entiende lo que está diciendo. Así, la empatía será prácticamente imposible. El orientador debe mostrar a la persona que está en su misma sintonía emocional o en una que le permita captarla. El lenguaje no verbal es clave para estar en la misma sintonía. También la velocidad, el volumen y el tono de voz. Invertir en empatía es una parte fundamental de la orientación. La empatía acerca al entrenador a la persona, contribuye a que éste se sienta respetado y favorece su apertura mental, es decir, que esté más receptivo, receptiva, más dispuesto a participar, reflexionar, explorar, actuar y compartir sus experiencias con el orientador o la orientadora. En el ámbito de la prescripción de actividad física, es bastante habitual emplear una amplia gama de cuestionarios y test para evaluar parámetros como el nivel de actividad física, hábitos, la condición física o medidas corporales. Y esto es muy recomendable seguir haciendo, incluso porque tiene efectos psicológicos y ayuda a mejorar la adherencia de nuestros usuarios y usuarias. Con una buena evaluación tenemos información para establecer buenos objetivos, tanto resultado como actuación, y podremos diseñar un adecuado plan de acción y de esta manera estaremos potenciando la motivación y fortaleciendo la autoconfianza con las personas que trabajamos. Pero a menudo el factor psicológico y comportamental no se tiene en cuenta al planificar y prescribir programas de actividad física. La adopción de estilos de vida activos exige un desarrollo y aplicación de procedimientos adecuados para realizar cambios comportamentales. Como sucede con otros hábitos, no es fácil sustituir las conductas consolidadas, en este caso la inactividad y el sedentarismo, por otras conductas alternativas, conductas cotidianas más activas, en principio más costosas y menos gratificantes a corto plazo. Es aquí precisamente donde sobre todo puede tener cabida el trabajo psicológico del orientador o orientadora, contribuyendo a modificar una conducta habitual difícil de eliminar y sustituyéndola por otra difícil de consolidar. Para ello, proponemos explorar y valorar todas las circunstancias personales y ambientales que pueden influir positiva y negativamente en la adquisición y el posterior mantenimiento del hábito deseado. En este sentido, creemos que una intervención psicológica eficaz para promoción de actividad física debería incluir la evaluación y determinación de las siguientes variables relacionadas con la conducta de actividad física. Por un lado, la predisposición al cambio. Por otro lado, motivos para iniciar el programa de actividad física, expectativas respecto a la actividad física, creencias y actitudes, ansiedad social específica relacionada con la práctica de actividad física, apoyo social,
variables relacionadas con la adherencia y el riesgo de la actividad física y preferencias, recursos y dificultades para realizar la actividad física. Una de las primeras evaluaciones psicológicas que nos parece importante realizar es la predisposición en la que la persona se encuentra para acometer el cambio de comportamiento que supone realizar la actividad física de forma regular. Para ello podemos utilizar el modelo de los estadios de cambio de Prochaska y de Clement, en el cual se establecen 6 estadios relativamente estables en relación al nivel de predisposición al cambio de la persona. En función del estadio en el que la persona se encuentra, tomaremos el hecho de que una persona acuda a nosotros, a nosotras, no quiere decir que ya esté dispuesto a cambiar y a incorporar actividad física regular en su vida. Para evaluar la predisposición psicológica al cambio podemos utilizar las siguientes preguntas. ¿En la actualidad soy una persona físicamente activa? ¿Tengo la intención de ser más activo en los siguientes 6 meses? ¿En la actualidad realizo actividad física regular? ¿He estado de manera regular siendo físicamente activo los últimos 6 meses? Otra forma algo más sencilla puede ser preguntar a la persona cómo de preparado, preparada, dispuesto, dispuesta está para realizar ciertas tareas que le vamos a ir proponiendo en relación a la actividad física. A través de la entrevista es importante también conocer los motivos por los que quiere comenzar la persona la práctica de actividad física con regularidad. Para ello podemos utilizar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los motivos por los que quieres ser más activo? ¿Es el interés por mejorar la salud, el bienestar o el funcionamiento general? ¿O es el miedo a enfermar o a tener algún problema de salud? Además, exploraremos por qué ahora y no antes se propone este objetivo. Además de los motivos para iniciar la práctica, se deben conocer cuáles son las expectativas que se tienen respecto a los efectos de la actividad física. ¿Qué esperas conseguir haciendo actividad física? ¿Cómo crees que mejorará tu salud? ¿Crees que te cansarás menos? ¿Crees que te dolerá menos la espalda? ¿Crees que podrías rendir mejor en el trabajo o en la vida? Las preguntas no se van a dirigir solo únicamente a los posibles efectos positivos de la actividad física, sino también a los costes que conlleva realizar actividad física. Costes de tiempo, sacrificio, esfuerzo. El conocimiento de las expectativas previas de los usuarios y las usuarias respecto a los efectos de la actividad física los consideramos fundamentales. Será necesario, en numerosos casos, ajustar estas expectativas antes de aplicar las estrategias de intervención concretas. El conocimiento de motivos y expectativas nos parece conveniente completarlo mediante la evaluación de variables relevantes más estables, como son las creencias y las actitudes en relación a la práctica de actividad física y la propia competencia para hacerlo. Este apartado de la evaluación supone profundizar más allá de la información que se obtiene en los 2 apartados anteriores, aunque lógicamente se encuentran relacionados. Puede resultar interesante evaluar la verdadera convicción de la persona para realizar la actividad física. Puede ocurrir, por ejemplo, que una persona quiera hacer ejercicio para mejorar su salud y que manifieste que quiere beneficiarse de ello, pero que en realidad no tenga una verdadera convicción al respecto. Que crea que ya es demasiado mayor para hacer actividad física, que le va a ser difícil disponer de tiempo o que no será capaz de realizar las distintas tareas que le propongamos. Es interesante también indagar en el grado de estrés que para la persona puede suponer la práctica de actividad física. Por un lado, se puede detectar hasta qué punto la realización de actividad física, con todo lo que ello implica, es una situación amenazante para la persona. Por otro, en qué medida percibe que puede manejar la situación aceptablemente. La elección de la actividad física a realizar y de la manera de llevarla a cabo debe considerarse un factor de suma trascendencia, debiendo tenerse en cuenta las preferencias personales de la persona, los recursos existentes y las posibles dificultades que pueden interferir en la realización de la actividad física. En cuanto a las preferencias, además de preguntarle a la persona por la actividad concreta que más le gustaría realizar, se debe valorar sus gustos en cuanto al grado de
competencia sobre la actividad física, la presencia o ausencia de otras personas durante la misma, el lugar, el horario, la supervisión esporádica o la guía más permanente de un monitor o una monitora, intentando detectar de esta forma la actividad que en un principio podía resultarle más reforzante. Asimismo, deben tener en cuenta los recursos existentes para poner en práctica estas preferencias, recursos materiales y sociales, disponibilidad de instalaciones, horarios, actividades y disponibilidad de otras personas para acompañarle, y recursos personales, habilidades del usuario o usuaria para llevar a cabo la actividad preferida, posibilidades económicas y de disponibilidad de tiempo. Asimismo, evaluaremos el apoyo familiar y social de que dispone la persona respecto a la realización de actividad física. Queremos conocer hasta qué punto la red de apoyos familiares y sociales de la persona comprende y apoya su iniciativa, está dispuesto a ayudarle y constituye una fuente de reforzamiento social o todo lo contrario, de estimulación aversiva. Algunos especialistas estiman que un buen apoyo familiar y social contribuye notablemente a la adherencia de la práctica de actividad física. Existen otras variables más generales y que pueden expresarse fuera del ámbito de la actividad física, pero que pueden tener una importante influencia en la adherencia a los programas de actividad física. Por un lado, el nivel de estrés y el estilo de afrontamiento. La entrevista puede servir asimismo para recoger información sobre la posible presencia de sucesos vitales estresantes, mayores y cotidianos, y sobre el estilo de afrontamiento característico de la persona. La presencia de situaciones estresantes relevantes por su cantidad o cualidad, junto al estilo de afrontamiento como la negación, distanciamiento o de evitación-escape, podría indicar la presencia de una vulnerabilidad emocional tendente a incrementar la probabilidad de una baja adherencia o de consecuencias perjudiciales de la práctica de actividad física. En esta dirección también nos parece interesante evaluar fundamentalmente a través de la entrevista las fuentes que en general tiene la persona para fortalecer su autoconfianza y su autoestima y obtener gratificación. La ausencia de oportunidades ajenas a la práctica de actividad física aumentará la trascendencia de éste respecto a cuestiones de tanta importancia psicológica, algo que debe tenerse muy presente al elaborar el programa de actividad física. En general, si existen otras fuentes, los riesgos psicológicos de la actividad física serán menores. Por último, puede ser interesante evaluar el locus de control, pues se ha observado que la persona con un control más interno tiende a responsabilizarse más de su conducta de salud y podría indicar una probabilidad mayor de adherencia a largo plazo, siempre que la persona asuma la importancia de hacer actividad física y perciba que autocontrola el proceso. Al contrario, un control más externo nos podría alertar sobre la necesidad de supervisar más el cumplimiento del programa de actividad física. El análisis funcional es una herramienta que permite ordenar de una determinada manera la información que vamos recogiendo de nuestro usuario y de usuaria. De esta manera nos da la posibilidad de colocar todas las piezas para que podamos tener una visión bastante precisa de cuál es ese análisis funcional de la conducta a eliminar o a adquirir. El análisis funcional parte de un eje principal que es el comportamiento. Este comportamiento puede ser externo, esto es, puede ser conductas que nuestro usuario o usuaria realiza y que todo el mundo podría observar, pero los comportamientos también pueden ser internos, como los pensamientos, emociones o estados de ánimo. Podemos definir conductas que ya existen y se pretenden cambiar o eliminar en nuestro ámbito. En este caso serían conductas sedentarias e inactivas, y por otro lado conductas que no existen y se pretenden adquirir. Lo importante es concretar al máximo posible la conducta a eliminar o la conducta a adquirir.
Pero toda conducta está enraizada en unos determinados estímulos antecedentes. Los estímulos antecedentes no son la causa de la conducta, sino su contexto, el lugar en el que se produce, el momento del día, las personas que están presentes, las actividades que se están realizando en ese momento, el estado de ánimo de la persona, su nivel de activación u otras variables internas como el cansancio o el nivel de energía. El tercer elemento del análisis funcional son las consecuencias. Cuando una conducta habitual, por ejemplo el sedentarismo o la inactividad, proporciona consecuencias positivas en presencia de estos estímulos, tenderá a repetirse cuando esos estímulos están presentes. Si pretendemos cambiar esta conducta, es importante ayudar a la persona a darse cuenta el contexto que facilita esa conducta y las consecuencias positivas que la refuerzan. Cómo diseñar y elaborar un plan centrado en la persona y cómo ayudar a la persona a que tome acción. Una vez que hayamos realizado la evaluación, es el momento para diseñar un plan centrado en la persona, centrado en sus necesidades, preferencias y recursos. En este apartado le ayudaremos a la persona a tomar decisiones, comprometerse con esas decisiones y establecer objetivos y planes de actuación. Es importante que entendamos una cuestión. Existen ciertos factores psicológicos que son decisivos en la consolidación de estilos de vida activos. Si estamos trabajando con personas que antes nunca han participado en programas de actividad física o que han tenido malas experiencias, en nuestra opinión, el programa de actividad física que tenemos que diseñar no se tiene que dirigir prioritariamente a mejorar las capacidades físicas o la composición corporal, etc., sino a conseguir otros objetivos que sean más trascendentes, como la mejora de la autoeficacia, promover la autoestima y proporcionar gratificación. Porque la consecución de estos objetivos, gracias a sus beneficios psicológicos, favorecerá que se consolide la práctica de actividad física. Y esta práctica contribuirá progresivamente a la mejora de las capacidades físicas, mejoras de la salud y, en definitiva, a la mejora del funcionamiento y rendimiento de la persona. En esta fase, para ayudar a la persona a tomar decisiones y a comprometerse, en base a la información que hemos recopilado en la evaluación, pueden ser útiles aplicar las siguientes estrategias. Por un lado, el control de expectativas. Por otro lado, ayudarle a valorar los beneficios y los costes del programa. Por último, establecer objetivos y planes de actuación y ayudar a la persona a que se ponga en acción. Para tratar de conseguir los objetivos de resultado, que pueden ser la mejora de salud, la mejora de composición corporal, etc., es interesante identificar las habilidades que debe mejorar la persona para poder conseguir estos objetivos y sobre todo identificar las prácticas y acciones diarias que tiene que llevar a cabo para tratar de conseguir estos objetivos. Un instrumento para ayudar a la persona a preparar su actuación puede ser la siguiente. El primer paso consiste en definir claramente el objetivo a alcanzar. El segundo, especificar un plan de acción para alcanzar este objetivo. El tercer paso consistiría en anticipar posibles dificultades y el cuarto paso, preparar un plan B para afrontar estas dificultades. Vamos a hablar sobre la monitorización del progreso que está realizando la persona con la que estamos trabajando. ¿Cómo sabemos si realmente el programa está funcionando? ¿Cómo sabemos si la persona con la que trabajamos va por buen camino? Para ello es necesario tener claro cuáles son los indicadores de progreso o el sistema de evaluación. La forma en la que se va a evaluar el rendimiento de la persona con la que estamos trabajando influye en la percepción de control que tiene sobre su propio rendimiento. Y como consecuencia de ello influye en su autoeficacia.
En general, el orientador o la orientadora puede contribuir a fortalecer la autoeficacia de la persona si utiliza un sistema de evaluación que reúna las siguientes características. Que sea un sistema objetivo, basado en datos y no en intuiciones o en apreciaciones. Que sea un sistema basado en criterios establecidos previamente. Que sea una evaluación específica en vez de ser global. Que evalúe acciones específicas. Que sea centrada en la conducta más que en resultados. Y realizar la evaluación con independencia del resultado final. Una vez que hayamos elegido cuáles son nuestros indicadores de progreso o nuestro sistema de evaluación, es necesario que monitoricemos estos indicadores mediante algún autorregistro. Es fundamental no solo evaluar los resultados, sino el proceso y las actuaciones. Se trata de ajustar el plan. En base a los datos que vayamos monitorizando y recopilando, tenemos que ir ajustando el programa para mantener a la persona en el camino correcto. Para ello, le tenemos que ayudar a la persona a realizar una evaluación de su propio rendimiento y de la actuación de la manera más objetiva posible. Porque lo importante no es lo ocurrido o lo conseguido, sino la interpretación que hace la persona sobre aquello que ha ocurrido. Esta fase es esencial porque le va a permitir a la persona mejorar el conocimiento de lo que se está haciendo y va a impedir, como ocurre en numerosos casos, realizar una evaluación sesgada e inapropiada de lo que está haciendo. La evaluación incorrecta que pueda hacer la persona constituye un feedback inapropiado que dificulta establecer relaciones apropiadas entre las propias conductas y sus consecuencias y entorpece, por tanto, las acciones pertinentes para mejorar el rendimiento de la persona. Además, puede favorecer un estado de indefensión caracterizado por una falta de control sobre lo que sucede que deteriora la autoconfianza y propicia la presencia de respuestas emocionales adversas como culpabilidad, ansiedad o desánimo. Para ajustar el plan de actividad física y ayudar a la persona a realizar una adecuada evaluación, es importante que diferenciemos bien el rendimiento de la persona, esto es, sus conductas, de los resultados que va obteniendo. El orientador o orientadora debe referirse de forma concreta a las conductas que la persona está realizando, en lugar de hacerlo a los resultados que está consiguiendo a través de estas conductas. El orientador o orientadora debe relacionar los buenos resultados con las buenas actuaciones y conductas de la persona que puede repetir en el futuro, y los malos resultados con las malas actuaciones o conductas que verdaderamente pueden ser modificadas. De esta manera ayudaremos a la persona a percibir que los resultados en cierta medida dependen de su actuación. Un programa de actividad física proporciona muchas experiencias, tanto de éxito como de fracaso para la persona. La autoconfianza de la persona se fortalecerá si el éxito y el fracaso, la mayor parte de las veces, se producen de manera controlada. El éxito controlado se produce cuando la persona consigue sus objetivos percibiendo que se debe a conductas propias que se pueden volver a repetir en ocasiones futuras. El fracaso controlado se produce cuando la persona no alcanza sus objetivos, pero percibe que ha estado cerca de conseguirlo y, sobre todo, que conoce el camino y domina las conductas necesarias para lograr tales objetivos en ocasiones futuras. Teniendo en cuenta estos aspectos, es el momento de utilizar de manera adecuada el feedback y el reforzamiento. Como hemos insistido en anteriores clases, el feedback es la información que la persona recibe sobre lo que está haciendo. En el caso de que esta información sea positiva, será un reforzamiento y la persona confiará en las conductas que realiza bien. Si la información es negativa, pero le ayuda a corregir futuras acciones, la persona percibirá que controla el proceso de aprendizaje y confiará en que más adelante podrá lograr sus objetivos.